Hola, hola, Dios les bendiga. Hoy nuevamente por acá quería compartir con ustedes una palabra. En el video anterior estuvimos hablando acerca de la obediencia, pero también culminó en una parte del servicio. Y hoy, si en algún momento has llegado a pensar si sirves en una iglesia o dejaste de servir y alguna vez has pensado que Dios no ve o no veía lo que hacías, esta palabra te va a dar la respuesta. Vámonos a Hechos 9, 36 al 42 y se titula Dorcas es resucitada. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, Lidia es una ciudad, ¿ok? Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose, entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala. O sea, a Pedro lo llevaron a la sala donde estaba Tabita, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Lo voy a dejar un momento hasta aquí porque todavía no hemos terminado, pero yo quiero resaltar algunos puntos, ¿no? El primero, cuando Pedro llega a la casa, lo primero que sucedió fue que todas las viudas rodearon a Pedro y lo rodearon mostrándole todo lo que Tabita les había hecho, las túnicas que Tabita le había hecho. Entre una de las cosas que leí, pues los teólogos dicen que Tabita tenía que tener dinero, tenía que ser una mujer de plata para poder invertir en las túnicas que ella le hacía a las viudas. Y vamos a recordar que viuda significa una mujer de la cual su esposo fallece, o sea, está sola. Pero para esa época hay un punto importante de que una viuda daba a entender o se significaba que era una mujer pobre. Entonces, si vamos al punto del servicio de Tabita, Tabita era una mujer entendida. Ella reflejaba a través del servicio el amor del Señor Jesucristo. Y yo me imagino que Tabita no solamente fabricaba una túnica y se la entregaba a una viuda. Yo me imagino que las consolaba, me imagino que pasaba tiempo con ella, me imagino que les daba palabra. Y podemos ver que Tabita era muy querida, porque enseguida todas las viudas rodearon a Pedro y le mostraron lo que ella hacía. Y aparte de esto, pues podemos ver que Tabita no tenía un púlpito, pero Tabita predicaba con sus acciones. Tabita predicaba con este servicio que demostraba el amor del Señor Jesucristo. Y aparte de eso, pues sus actos tocaron el corazón de no solamente de las viudas, sino de muchas otras personas más que quizás escucharon todo o sabían todo lo que ella venía haciendo. Porque fíjense que 2 hombres, cuando ella fallece, enseguida
fueron a buscar a Pedro. Eran dos hombres llenos de fe, dos hombres que sabían quién era Pedro, pero que también sabían quién es el Señor Jesucristo. Y fíjense cuán importante es rodearse de personas de fe, ¿no? Lo dejo por ahí. El otro punto es que cuando Pedro llega, quizás tú dices, pero ¿por qué Pedro sacó a todo el mundo? O sea, quizás puedes decir que arrogante, o sea, ay, el Pedro, el mismo Pedro arrogante y sobrado. No, Pedro era también entendido. Y si vamos a este punto, pues intimidad. O sea, Pedro demostró la importancia de la intimidad con el Señor Jesucristo. Y quizás si Pedro dejaba a las viudas, dejaba a las personas que estaban allí, quizás más de uno podía ser incrédulo, podía interrumpir la oración, podía llegar de algún pensamiento que no fuera el correcto, o podría decir alguna palabra que distrajera. Entonces Pedro necesitaba una intimidad con el Señor Jesucristo y no necesitaba de la vista o de que todos creyeran, porque Pedro sabía que si era la voluntad del Señor Jesucristo que sucediera, que Tabita resucitara, pues él sabía que Dios iba a hacer su obra a través de estas personas. Y lo vamos a ver más adelante, porque dice que luego que Tabita se incorpora, cuando Pedro le dice que se levante, dice, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. El propósito del Señor Jesucristo. Quizás eso era necesario que sucediera para que hubiera un corazón confiado y entendido del Señor Jesucristo. O sea que fue una situación que sucedió para transformar no solamente una persona, sino una ciudad. Pero una de las cosas que noté es que Tabita significa siervo, gacela, y también simboliza belleza, ¿ok? Entonces fíjense que el servicio que quizás Tabita en algún punto o en algún momento llegó a pensar que nadie lo veía, o llegó a pensar que quizás el Señor Jesucristo, porque todos hemos dudado en algún momento hemos podido llegar a pensar, Señor, ¿será que tú realmente ves lo que estoy haciendo? ¿Será que tú estás obrando? Dígame cuando servimos y sentimos que no está pasando nada, ¿sabes? Pero fíjense que cuando Pedro ora por Tabita, el Señor Jesucristo sabía quién era Tabita. Estoy segura que Él había visto cada acto de amor, cada acto de servicio por Tabita, para hacer este milagro, ¿ok? Ya casi voy a culminar, pero quiero dejar estos puntos para ustedes y para reflexión, y es que Tabita inspiraba fe, práctica y dedicación a los demás. Tabita siguió la enseñanza de Jesús con respecto a cómo trataba a los demás. Es decir, que la palabra del Señor Jesucristo fue una semilla sembrada en el corazón de Tabita y dio frutos. Los vestidos de las viudas y de las pobres y de los pobres reflejaban la obra del Señor Jesucristo. Porque vamos a estar claros que las viudas obviamente entran en un proceso de duelo, ¿no? Y este acto de Tabita podemos decir que era como un don. Era un don porque no todas nosotras las mujeres pues sabemos coser, ¿no? Pero Dios le dio ese talento a Tabita y Tabita lo puso al servicio del Señor.
Y el hecho de que Tabita hiciera estas túnicas para estas mujeres quizás les hacía sentir que el Señor Jesucristo estaba allí, que les estaba proveyendo sus necesidades, ¿ok? También podemos ver que ayudaba a los necesitados, porque hay una palabra acá arriba que dice, esta abundaba, o sea, Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, es decir, en ayuda que ella aportaba, que ella daba. Tabita procuró bendecir a todos con el don que Dios les había dado. Y bueno, hay dos versículos que también son importantes recalcar acá. Y uno de ellos está en Santiago 2:17 y dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, que podemos hacer muchas cosas, pero si no tenemos fe, entonces esta obra es muerta en sí misma. Y luego tenemos en Efesios 2:8-10, dice, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces aquí quizás puedes decir, pero es que eso se contradice. No, no se contradice. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo dio su vida por ti y por mí en la cruz para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas, ya sabemos que Dios nos ha dado un regalo que no merecemos, porque nadie da la vida por otra persona. Y el Señor Jesucristo la dio por la humanidad. La dio incluso por todas esas personas que primero lo alababan y lo seguían por milagros y luego fueron los mismos que lo crucificaron en una cruz. Hasta por ellos mismos Él dio su vida. Entonces dice, por gracia soy salvo, un regalo que no merecemos. Somos salvos por el amor de Dios, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Y entonces nos dice que respecto a las obras, porque somos hechura suya, nosotros somos imagen y semejanza del Señor Jesucristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando Dios nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y Tabita era una mujer entendida, era una mujer que sabía que ella lo que hacía, lo hacía para el Señor Jesucristo, para glorificar al Señor Jesucristo. Que de hecho sus dones, sus talentos no eran propios de ella, era algo que el Señor Jesucristo le había regalado de antemano y que ella estaba colocando por obra para glorificar al Señor Jesucristo y para que los demás pudieran ver al Señor Jesucristo obrando en sus vidas a través del don que Dios le había regalado a ella. Y bueno, quiero culminar este video con esta hermosa palabra. Espero que llegue a tu corazón, que yo hace años estaba en una emisora y cada vez que yo culminaba la palabra, yo decía, con que una persona reciba esta palabra, el trabajo está hecho. Y hoy lo digo, con que una persona reciba esta palabra y Dios haga su obra en su corazón, el trabajo está hecho. Que Dios me les bendiga. Les dejo estas dos preguntas que anoté por aquí, que dice, ¿desde dónde estoy sirviendo?
Mi servicio está glorificando al Señor Jesucristo. Chao, bye, Dios les bendiga.